platicar. Comenzaré por exponer la revista Euterpe, dirigida por Ramón Martínez Avilés y publicada entre 1892 y 1894 en la imprenta del gobierno de la Escuela de Artes, con la protección del gobernador Aristeo Mercado, porque en ella encontramos un testimonio muy claro de cómo se organizó y proyectó la vida musical en Morelia a finales del siglo XIX. En esta revista se publicaron a lo largo de distintos números las reglas de operación de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia, que funcionó como una sociedad mutualista. Estas reglas no aparecieron todas juntas, sino que se fueron dando a conocer poco a poco. Esto nos habla de un interés por hacer públicas las normas que organizaron la vida interna de la sociedad, tanto para sus miembros como para sus lectores. De esta manera, Euterpe no solo difundió contenidos musicales, también funcionó como un medio de comunicación institucional. A través de sus páginas se establecían y legitimaban las bases de su organización, sus objetivos, su estructura, las obligaciones de los socios y las formas de participación en la sociedad. Desde su primer número, la revista deja ver una estrategia muy clara para atraer a lectores. En la sección titulada Obsequio, se anuncian que cada mes se regalaría a los suscriptores una pieza musical en litografía de compositores michoacanos. Esto nos permite ver que no solo se ofrecían textos, sino también partituras. Es decir, la revista buscó estimular directamente la circulación de música impresa en la región. A esto se suma otra estrategia muy interesante. En la nota Nuestra Revista se menciona que se enviaron ejemplares a distintas personas de la sociedad moreliana con la petición de que los devolvieran si no deseaban suscribirse. Esto nos habla de una forma muy directa de promoción, una especie de distribución inicial para dar a conocer el proyecto y medir el interés del público. Pero la revista deja ver con claridad cómo la Sociedad Filarmónica se pensaba a sí misma, no como un grupo cerrado, sino como una agrupación activa dentro de la vida pública de la ciudad. En sus páginas se anuncia la formación de una orquesta dirigida por Ramón Martínez Avilés, integrada por distintos instrumentistas. Y muy importante, en sus páginas se anunció que esta orquesta se ponía a disposición para atender compromisos diversos, ya fuera del gobierno del Estado, de la Iglesia o de particulares. Además, se daba a conocer los horarios y el lugar de ensayos. Esto proyecta una imagen clara de orden, disciplina y profesionalización. En paralelo aparece otro elemento muy significativo. La revista dedica un espacio específico a los señores eclesiásticos bajo el encabezado Canto Gregoriano. Ahí se anuncia que se incluirán nociones y aplicaciones sobre este tipo de repertorio. Esto nos muestra que la revista no solo pensó en un público general, sino también en quienes participaron directamente en la práctica litúrgica. Con el paso de los números, Euterpe documentó la participación constante de la Sociedad Filarmónica en la vida cultural de Morelia. La orquesta intervino en funciones religiosas de Semana Santa, como el Miserere de Mariano Elízaga, arreglado por Lemus, en actos solemnes y también en presentaciones teatrales, especialmente en el Teatro Campo, con funciones de zarzuela. Es decir, la música estuvo presente en la vida privada cotidiana, en la pública, en la religión y también en los espectáculos. La revista también registró detalles muy curiosos, como el invento de un atril que permitía pasar automáticamente las páginas de una partitura. Esto nos muestra que había un interés por difundir no solo eventos, sino también innovaciones técnicas relacionadas con la práctica musical. Otro aspecto importante es que Euterpe no se limitó al ámbito local, también miró hacia el ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, publicó una nota sobre el Tratado de Composición de Melesio Morales, destacándolo como una obra fundamental para las necesidades del arte musical mexicano. Y aún más, la revista logró circular fuera del país. En la sección de correspondencia aparece una carta enviada desde Brownsville, Texas, en mayo de 1892. Esto nos permite pensar
que existió una red de lectores más amplia que conectaba a Morelia con otros espacios culturales. En este contexto, la revista también impulsa una idea muy importante, la creación de un conservatorio de música en Morelia. Para argumentarlo, Euterpe presentó una síntesis histórica del Conservatorio Nacional de México, pero no se queda en la descripción. A partir de ese ejemplo, propuso que Morelia contaba con las condiciones necesarias para establecer una institución similar. Y aquí aparece algo fundamental. Esta propuesta no se plantea solo como un proyecto cultural, sino también como un proyecto social. La enseñanza musical se entiende como una oportunidad para la niñez y la juventud michoacana, especialmente para aquellos con menos recursos económicos, que podrían encontrar en la música una forma de desarrollo profesional y de sustento. Es decir, la música se concibe como una herramienta de transformación social. A continuación escucharemos y veremos la partitura impresa por Lemus en su tipografía michoacana, fechada en 1901, de La angustia vas cruzando, misterios dolorosos para el mes de María, de Ramón Martínez Avilés. En este mismo entorno aparece una fuente que permite establecer un vínculo directo entre Francisco de Paula Lemos y Ramón Martínez Avilés. En Euterpe se publicó una carta enviada por Francisco a Ramón en marzo de 1892. En ella, Lemus ofrece un mes de María compuesto por 30 misterios y 30 meditaciones, organizados en 3 tomos. La carta incluye precios, detalles de contenido y hasta la posibilidad de adquirir acompañamientos instrumentales específicos. Esto nos permite ver cómo circuló la música en ese momento, es decir, cómo se componía, se copiaba, se vendía y se adaptaba según las necesidades del contexto local. Esta carta nos muestra cómo Lemus y Avilés aparecen como parte de un mismo circuito musical, editorial y devocional. A partir de aquí, podemos entender mejor otro proceso, el paso de Lemus hacia la autonomía editorial. Gracias a préstamos de la Iglesia y particulares, Pablo Lemus pudo adquirir una tipografía musical de importación europea.
En un primer momento, algunas de sus obras, como Los Meses de María, circularon por medio de una casa editorial ya consolidada, la famosa empresa Wagner y Levin. Pero con el paso del tiempo se observa un giro importante. Lemus deja la dependencia de estos intermediarios y comenzó a asumir él mismo varias funciones. Ya no solo era compositor, sino también editor e impresor de su propia música. La edición del Tercer Mes de María, publicada en Morelia en 1904, es muy significativa en ese sentido. Nos muestra con claridad que Lemus ya había logrado crear una infraestructura propia para producir y difundir su obra de otros compositores michoacanos, como acabamos de ver y escuchar al propio director de la revista Euterpe y maestro de capilla en aquel entonces de la Catedral Ramón Martínez Avilés. Esto no solo habla de una capacidad material, sino también de una voluntad muy precisa, tener mayor control sobre la circulación de su música y sobre la manera en que ésta llegaba a sus destinatarios. Si comparamos esta edición con las anteriores publicadas por Wagner y Levin, el contraste es muy elocuente. La edición difundida por la empresa alemana presenta una portada mucho más llamativa, más ornamentada, más claramente pensada para el mercado. La imagen de la Virgen rodeada de ángeles, el diseño decorativo, la disposición tipográfica y, sobre todo, el listado detallado de piezas con sus precios muestran una lógica comercial bastante definida. La obra aparece ahí como parte de un catálogo amplio de música e instrumentos, es decir, como un producto inserto en un circuito de distribución mucho más extenso a nivel regional e incluso nacional. En cambio, la portada del Tercer Mes de María de 1904 es más sobria, su diseño es más austero y directo, pero esa sencillez no debe interpretarse como una pérdida, sino como una reorientación. Ahora la obra aparece bajo el control directo del propio Lemus. La mención de propiedad del autor es muy importante porque subraya precisamente esa autonomía editorial que había alcanzado ya en estos momentos. Este cambio también modifica la función de la música impresa. Cuando las obras de Lemus circulaban mediante una casa editorial como Wagner y Levin, quedaban integradas en un catálogo comercial más amplio. En cambio, cuando él mismo las imprime en Morelia, la música adquiere un sentido más localizado y más preciso. Se vincula de manera directa con la vida religiosa, con las festividades devocionales y con las necesidades concretas de los músicos y de las comunidades que las interpretaron. Hay además otro detalle fundamental. En la edición de 1904 se afirma que los cantos fueron arreglados cuidadosamente según los decretos de la Santa Iglesia sobre la música religiosa. Esta frase permite situar esta publicación dentro de un contexto más amplio de regulación litúrgica y de reforma de la música sacra, impulsada por Pío X en su motu propio Trale Sollicitudini. Es decir, Lemus no solo componía e imprimía música, también la adaptaba conforme a criterios eclesiásticos cada vez más precisos. Esto lo coloca en una posición muy interesante, porque aparece no solo como autor, sino también como mediador entre las disposiciones de la Iglesia y su aplicación práctica en el ámbito local. Vista así, la tipografía de música michoacana fue mucho más que un simple taller de impresión, fue un espacio donde convergieron la creación, la edición y la circulación musical. Gracias a ella, Lemus pudo consolidar su lugar dentro de la vida cultural de Morelia. Todo esto permite observar en una escala local procesos muy amplios de profesionalización de música, la apropiación de medios de producción cultural y la estrecha relación entre música, imprenta y religión en el México de finales del siglo XIX y principios del XX. Finalmente, hay que considerar otra faceta de Lemus, que fue la teórica. Para ello presentaré solamente un ejemplo de 1897, su teoría elemental de la música. Desde el prólogo, Lemus deja ver con claridad su concepción de la música y de la enseñanza. Define la música como un arte de alcance universal, presente en todas las sociedades y en todos los individuos, capaz de acompañar tanto la vida cotidiana como las celebraciones religiosas y civiles. En su argumentación, la música aparece como una práctica profundamente arraigada en la experiencia humana, que trasciende diferencias sociales y generacionales.
A partir de esta idea, sostiene la necesidad de promover su estudio de manera sistemática, no como un lujo, sino como una formación indispensable para el desarrollo individual y colectivo. Su obra está organizada de manera progresiva, de lo simple a lo complejo, pensada claramente para su enseñanza. Así, Lemus no solo fue compositor y organista, fue también editor, impresor y pedagogo. En conjunto, su trayectoria y la de Ramón Martínez Avilés nos permite ver cómo en Morelia la música, la imprenta, la religión, el gobierno del Estado se articularon para construir un marco musical cada vez más profesionalizado a finales del siglo XIX. Para terminar mi intervención, escucharemos sus maitines solemnes, únicamente el primero. Per sanguine
Bien, gracias por su atención.